versículos anteriores acerca del verdadero ministerio. Muchas gracias. Y en Colosenses capítulo 2, luego de haber visto lo que es el verdadero ministerio, luego de haber visto de qué manera, con qué propósito, cuál es el objetivo de este verdadero ministerio, comenzamos a ver del verso 11 en adelante cuáles son esos frutos de ese verdadero ministerio. Habíamos terminado la serie anterior diciendo de que un verdadero ministerio nos lleva a la conclusión de que estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más, ninguna filosofía hueca, ninguna manera de pensar externa a la palabra de Dios. No la necesitamos. Lo único que necesitamos es a Jesucristo. Y eso transforma nuestra manera de vivir, transforma nuestra manera de pensar de una manera tan drástica que nos transforma de manera completa. La serie que vamos a comenzar hoy es Una vida transformada y va a ir hasta el final de Colosenses. Y en esta vida transformada quiero mostrarte en estos pocos versículos, del verso 11 al verso 15, de qué manera nuestra vida es transformada, en qué áreas el Señor es más que suficiente y nos hace vivir una vida completa. Pero para eso vamos a orar al Señor una vez más. Padre, te rogamos una vez más que nos hables a través de tu palabra. Señor, que el texto bíblico pueda ser expuesto con claridad y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, no solamente para comprender, sino también para obedecer lo que vemos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Vivimos en un país seguro? No. Ninguno vive en un country entonces. La verdad es que vivimos en una sociedad, en un país, no solo en un país, en un mundo que es inseguro. No nos sentimos seguros. Al caminar por la calle, miramos hacia los costados antes de sacar el celular, ¿sí o no? Al llegar a nuestra casa, si es medio oscuro, miramos hacia los costados y vamos despacito hasta llegar hasta la puerta de casa, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando vemos que algo es sospechoso, enseguida nos preocupamos, nos ponemos tensos, nos cruzamos de vereda, ponemos cámaras en la entrada de la casa, ponemos alarmas, tenemos cierre centralizado en el auto para que nadie haga daño a nuestro auto. Vivimos en un mundo que está inseguro, vivimos en un mundo que desconfía. Desconfiamos en quién votar. Vamos a tener que votar el año que viene. Y no sé vos, pero yo no sé todavía. Desconfiamos en los bancos. Tal vez se queden con mi dinero, ya lo hicieron. Desconfiamos de casi todos. Si tenemos empleados, desconfiamos de los empleados. Si somos empleados, desconfiamos de nuestros jefes. Vivimos en un mundo sumergido en la inseguridad y en la desconfianza. Y eso también afecta a las iglesias. Desconfiamos de las iglesias. Desconfiamos de los pastores. Y muchos se han ganado esa desconfianza. Pero incluso llegamos a veces a desconfiar de la palabra de Dios. ¿Será así? ¿Será tan así como dice? ¿Será tan real como lo dice? Algunos lo han llevado a un extremo tan grande que incluso desconfían del Señor Jesucristo. Dicen, bueno, alguna trampa tiene que haber. ¿Cómo puede ser que me arrepiento y soy salvo? Algo tiene que haber. Es muy fácil presentado de esa manera. Y confunden la salvación con un contrato comercial. La salvación no es un contrato comercial, donde, gano más, entonces me gusta esto. La salvación es una declaración de amor. Él nos amó de manera tan grande, Dios, que ha dado a su Hijo Jesucristo. No tenía que hacerlo, pero Él quiso hacerlo. Es un acto de amor. O si no, pensando, ¿cuánto me va a costar? Está bien, yo voy a la iglesia, está bien, me gusta la idea de ir al cielo, pero ¿cuánto me va a costar? Sin entender cuánto le costó ya al Señor Jesucristo nuestra redención. Los herejes colosenses mezclaban filosofías huecas con legalismo judío. No podían aceptar
que confiando en Jesucristo era solo suficiente. Creían que debía haber algo que debía hacerse, algo que debía descubrirse para la salvación. No podía ser tan sencillo, no podía ser solamente creer. Pero Pablo presenta del verso 11 en adelante, de Colosenses capítulo 2, a Cristo en toda su suficiencia, en su máximo poder y esplendor, y responde a ellos que cada uno de nosotros podemos ser completos o estar completos en Cristo, al entender tres razones que se presentan en este pasaje. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hasta ahí, hasta ahora. La primera razón que Pablo les da a estos colosenses para estar completo en Cristo es que en Cristo tenemos completa salvación. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Conocen el rito judío de la circuncisión? ¿Sí? Comenzó tiempo atrás en el Antiguo Testamento con Abraham y era el símbolo de que pertenecían a la nación del pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham y el símbolo de que pertenecían a esa nación que recibiría ese pacto era la circuncisión, era el cortar el prepucio del hombre. Ahora, habían dos maneras de pensar en la antigüedad judía, habían dos maneras de pensar en el contexto en el que Pablo escribe a los colosenses. Algunos judíos, muy tradicionalistas, muy ortodoxos, creían de que si no estabas circuncidado, entonces no pertenecías a la nación del pacto. Pero si estabas circuncidado, sin importar cómo vivieras, ibas a recibir las bendiciones del Señor. Esa era una manera de pensar de los judíos. Si estás circuncidado, no importa si es corrupto, no importa si no tiene una vida moral, no importa si no obedece los mandamientos, él es parte de la nación del pacto. Pero esa no es la manera de pensar de la palabra de Dios. Dios, cuando habla de la circuncisión, lo muestra como una señal externa de una realidad interna. Dios pedía que sean circuncidados de su corazón. Tenía que ser algo interno. Por ejemplo, lo vemos Moisés diciéndolo en Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Deuteronomio 10, 16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. La circuncisión debía ser primero en lo interior y luego podía ser representada por una realidad en lo exterior. Jeremías en el capítulo 4, verso 4 de su libro, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio que representaba el pecado de vuestro corazón. Debía ser una realidad interna. Lo vuelvo a repetir en el capítulo 9. Esteban en Hechos capítulo 7, verso 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y Pablo en Romanos capítulo 2, verso 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón. Dios no estaba buscando simplemente que sea una carnicería esto, sino que sea realidad internamente, que luego se debe reflejar externamente. Dice, sigue diciendo en Colosenses, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Recuerden, el prepucio representaba esa carne, esa corrupción. En la circuncisión de Cristo. No es una circuncisión, como dice anteriormente, hecha a mano, sino es algo que se hace en el corazón. Es la circuncisión de Cristo. El objetivo de la circuncisión de Cristo es quitar nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 6,
Vayan ahí por favor conmigo, Romanos capítulo 6. Verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como resultado, podemos decir, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas, los deseos viejos, la manera de pensar vieja, los sentimientos viejos que estaban dominados por el pecado, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Filipenses 3:3, Pablo dice que si eso es una realidad, podemos decir juntamente con él, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo no teniendo confianza en la carne. Pablo mismo, hebreo de hebreos, podía decir, yo no confío en mi circuncisión carnal. Yo confío en el cambio que Dios ha hecho en mi naturaleza interior. Y nosotros somos la circuncisión, los que tuvimos un cambio real en nuestro corazón, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Sepultados, sigue diciendo Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con Él. El bautismo, lo estábamos viendo en la escuela dominical, es simplemente un simbolismo externo de una realidad interna. Cuando uno se bautiza, uno lo dice a viva voz, a puertas abiertas, a todo el que quiera ver, que uno se identifica con Cristo en su muerte al bajar el agua, sepultura al estar cubierto por el agua y resurrección a una vida transformada, a una naturaleza transformada por el Señor Jesucristo. El bautismo, que dice acá, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, debe ser una evidencia externa de una realidad interna. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos identificados con Cristo. Es una realidad interior que se refleja en lo exterior. Y dice que esta identificación es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Final del verso 12. Nuestra salvación mediante la fe en el poder de Dios. Es decir, quienes creen que Cristo resucitó, ese poder que le levantó de los muertos, quienes creen que Cristo fue resucitado por Dios de entre los muertos, quienes creen que Dios tuvo el poder suficiente para vencer la muerte, son los que han sido resucitados con Él. Son los que tienen esta completa salvación. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, este poder está hablando, entonces serás salvo. Debe haber una confianza completa en el poder completo de Dios para nuestra salvación. No se basa en nuestras obras, no se basa en lo que nosotros hayamos hecho, dicho o creído. Nuestra salvación es completa porque se basa en el poder de Dios. Él fue poderoso para levantar a Jesucristo de entre los muertos y Él es poderoso para salvar a cada uno de nosotros. La segunda razón para estar completos en Cristo es que en Él tenemos un completo perdón. Verso 13 en adelante. Dice, y a vosotros, Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante, y a vosotros, estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Dice, a vosotros estando muertos en pecado. Esto no es una realidad desconocida para Pablo. Lo dijo a los Efesios en el capítulo 2, verso 1, cuando le dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. Estar muerto en el espíritu o estar muerto espiritualmente es estar bloqueado de tal manera por el pecado que no puedo responder a Dios. El pecado me ha dominado de tal manera, el pecado se ha hecho carne en mí de tal manera, me controla de tal manera que no puedo responder a Dios. Esa es una persona muerta espiritualmente. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado. Lo segundo que dice es, y en la incircuncisión de vuestra carne. Es obvio que le está hablando a los colosenses. Es obvio que le está hablando a estos que no son judíos. Está hablándole a la iglesia de Colosas. También tenía que hacer compartida la carta con la iglesia de la Odisea. Entonces les habla de esa región que no está dominada o predominada por los judíos. Pero sin embargo, quieren usar la circuncisión, quieren usar el ritualismo judío como para exaltarse por sobre los demás. Y él le dice, y a vosotros estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Le remarca la incircuncisión, porque Pablo lo dijo, que el que no está circuncidado está sin Dios y sin esperanza. Lo dice en Efesios capítulo 2, verso 11, en el verso 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa circuncisión hecha de carne, por lo menos a los judíos les daba la esperanza de poder encontrar a Dios. Pero estas personas, estos herejes colosenses, que empiezan a enseñar cosas que no saben y a adorar cosas que no entienden, le dicen, ustedes no entienden de qué se trata. Solamente en Jesucristo puede haber una completa salvación. Y dice, os dio vida juntamente con Él. Verso 13. Os dio vida juntamente con Él. Es importantísimo de que el completo perdón solamente está en Jesucristo. Vean conmigo, por favor, Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, la identificación con Cristo. Verso 11, dice, en Él también fuisteis circuncidados. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo. Y verso 13, os dio vida juntamente con Él. No hay vida, no hay regeneración, no hay esperanza, no hay absolutamente nada para nosotros fuera de Jesucristo. Es nuestra identificación con Él la que nos puede dar el completo perdón. La vida, la esperanza solamente es a través de Cristo. Él mismo lo dijo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra fuente de vida que no sea en Jesucristo. Dice, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados no se basa en cuán arrepentido vos estás, sino en cuán grande es su misericordia. Hay una sola manera, hay un solo nivel de arrepentimiento, que es el arrepentimiento. Si yo digo, para tomar un ejemplo normal, me arrepiento de tomar alcohol, porque me emborracho y hago cosas que no debo, me arrepiento. Y a la otro fin de semana estoy otra vez embriagado. ¿Me arrepentí? No. Fue una emoción, fue un sentimiento, pero no fue un arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es cuando vamos en una dirección equivocada y nos arrepentimos, nos damos vuelta de nuestros pecados y comenzamos a caminar en dirección hacia Dios y su voluntad. Un arrepentimiento que se queda estancado y simplemente reconoce que está mal, pero no hay un cambio en su vida.
Eso no es un arrepentimiento, eso es un reconocimiento. Entonces, cuando somos arrepentidos de nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y caminamos en dirección hacia Dios, no se basa en cuán rápido caminemos hacia Él, el perdón sobre nosotros, sino, dice Pablo en Efesios, según las riquezas de su gracia. ¿Cuán inmensa es su gracia? Es tan grande que Pablo dice que cuando el pecado sobreabundó, la gracia lo superó. Hay unas promesas del perdón que Dios hace a nosotros y que sería bueno que nosotros hagamos hacia otros también. De la manera que Cristo os perdonó a vosotros, así hacedlo nosotros también. Así que te voy a mencionar algunas. La primera promesa del perdón es: no voy a relacionarte con tu pecado. Me pedís perdón y una vez que yo te perdono, ya no voy a andar diciendo, ahí viene el mentiroso. Ya me pediste perdón. No te voy a identificar con ese pecado. Y Dios lo hace. Dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nunca se tocan, no hay un punto de contacto entre oriente y occidente. Y Él hizo alejar nuestras rebeliones de tal manera que no nos identifica con nuestro pecado. Cuando vamos a pedirle perdón al Señor porque hemos mentido, Él no nos dice, bueno, te perdono otra vez, mentirosito. No lo hace. Él nos identifica como sus hijos porque nos ve a través de la justicia del Señor Jesucristo. Y deberíamos tomar ejemplo. La otra promesa del perdón, la segunda, es: no voy a llevar registro de tu pecado. Él nos dice en el Antiguo Testamento de que Él borra nuestras rebeliones. No lleva un registro de nuestras rebeliones. ¿Quiere decir eso que Dios olvida? No. Dios no es un desmemoriado, Dios no tiene Alzheimer. Pero Él no la va a tener registradas como para poder tener ¿cómo se le dice? El golpe de vista donde, me acuerdo, ahí está. No la va a dejar escrita para que vos la veas cada vez que venís. Y es como, ya es la quinta. Él borra nuestras rebeliones. Y deberíamos hacer eso con otros. No llevar un registro de cuántas veces perdonaste a tu esposo o a tu esposa. Ya es la tercera vez que te perdono. Dios no lo hace con nosotros. No lo hagamos con otros. La tercera promesa del perdón es: no voy a tener presente tu ofensa delante mío. Dice que Él echa tras sus espaldas nuestro pecado. No es algo que lo tiene presente, no es algo que lo tiene vigente, no es algo que inunda sus pensamientos. Tal vez te ha pasado que han venido, te han pedido perdón porque te ofendieron de alguna u otra manera. Y vos decís, ok, te perdono, pero no olvido. Y cada vez que pensás en esa persona, pensás en esa ofensa y dame amor, Señor, dame amor. Dios no hace eso. Dios echa detrás de sí nuestro pecado. No lo tiene presente, no lo recuerda constantemente. Y la cuarta es: no voy a usar tu falta en tu contra en el futuro. Y eso lo vemos cuando Él dice que echa nuestras rebeliones o nuestros pecados en lo profundo del mar. Ustedes saben, lo profundo del mar es esa región inexplorada. Es imposible para el hombre llegar por la presión que hay. Se dice que hay animales que nunca se han visto, nunca se han registrado, si no es porque han subido un poco más a la superficie. Y ahí, en lo profundo, en lo inaccesible, Dios pone nuestras rebeliones, Dios pone nuestro pecado. Lo mismo deberíamos hacer con otros. Vienen a pedirnos perdón. Y no debemos tener el pecado que hizo hace una semana, hace un par de horas, hace un par de años, hace un par de décadas. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero qué pasó? No, yo no me olvido. En 1900, el siglo pasado, vos no me saludaste.
fin del año 2000, yo me acuerdo lo que hiciste. Pero ya te pedí perdón, ¿ok? Pero lo volvés a hacer ahora. No voy a usar lo que ya me pediste perdón para echártelo en cara otra vez. Dios lo hace con nosotros. Necesitamos hacerlo con otros. Y dice de qué manera lo hizo. Anulando, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos era un manuscrito. Era algo que se escribía a mano, que se reconocía una deuda. Es más, esa palabra decreto es la palabra dogmasín y se refiere a la ley de Moisés, de manera específica. Esos decretos que todos hemos violado, esos decretos que todos hemos corrompido, esos decretos que todos y cada uno de nosotros no hemos cumplido. Y dice que esa acta, esa ley que nos hacía culpables, porque todos somos culpables delante de Dios. El que diga que no, te puedo someter a los 10 mandamientos. Y vas a ver que somos culpables. Por eso dice que nos era contraria. Estaba contra nosotros, nos condena. Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mi salvación, mi perdón no puede depender de mis obras. Dice que nos perdonó, quitó esa acta que nos era contraria. Dice quitándola de en medio. Esa quitarla significa quitar frotando. Tiene la idea de como uno borra en el pizarrón. ¿Vieron que uno frota y se va? Quitándola de en medio, borrando, frotando. En la antigüedad se usaba el papiro. Se hacía con hojas o, si no me equivoco, con algo de animales. La cuestión era que era muy delicado. Entonces la tinta no podía tener ácidos y la idea era no mojar el papiro, porque podía pudrirse, era algo orgánico. Pero cuando alguien ya había utilizado el papiro, cuando ya había escrito lo que necesitaba escribir y quería volver a reutilizarlo porque era algo caro, podía frotar y borrar. Lo podía volver a utilizar. Y Dios no solamente quitó, no solamente borró nuestro pecado, sino que incluso lo clavó en esa cruz para que nadie pueda volver a escribir en él. Eso es un completo perdón. Eso es un perdón que nadie puede revocar y que nadie puede enfrentar. La tercera razón para estar completos en Cristo es que en Él tenemos una completa victoria. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, y despojando a los principados y potestades, hablando de los ángeles caídos. Pero ese despojar literalmente es desnudar. Los exhibió públicamente. La idea que estaba en la mente del escritor bíblico era la de un general romano. Luego de haber conquistado una tierra, traía a los cautivos y los hacía desfilar por las calles de Roma. Ellos fueron vencidos. Ellos fueron y son públicamente exhibidos. Y el general podía jactarse, yo los he conquistado. Hablando del Señor Jesucristo, dice que despojando o despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Estas personas, estos colosenses, estaban rindiendo culto a los ángeles. Estaban buscando emanaciones de Dios, partes de esa plenitud de Dios. Estaban buscando diferentes niveles angelicales para poder adorarlos y que ellos les den un conocimiento secreto para poder alcanzar salvación. Y Pablo les dice, todo eso que ustedes adoran son simplemente esclavos. Han sido vencidos por el Señor Jesucristo.
Adorar seres tan humillados como los que Cristo derrotó sería una locura. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. En Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Jesucristo en esa cruz venció la muerte y venció a Satanás. La cruz es la única respuesta que Pablo les da a estos herejes colosenses. Cristo los derrotó en esa cruz. Ellos insistían en adorar a estos seres angelicales, pero Dios los venció. Dios canceló nuestra deuda. Venció a Satanás y a sus ángeles caídos, por lo que Pablo podía decir confiadamente, como en Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesucristo tenemos un completo perdón, una completa salvación y una completa victoria. Quiero ilustrar esto, me quedan pocos minutos, con una historia. Esta salvación, este perdón, esta victoria, no la merecemos. No hemos hecho nada para merecerla. Sin embargo, Él lo hizo para que no necesitemos nada aparte de Él. Había un joven que había discutido con sus padres. Muy parecido a la historia del hijo pródigo, pero con un final un poco diferente. Se dice de que este joven, después de discutir con su padre, le pidió la herencia y huyó, se fue con algo de dinero. Luego de un tiempo, vio que la ciudad no le ofrecía lo que él pensaba desde su cabaña, desde su lugar en el campo. La ciudad no era amable, la ciudad no respetaba los sueños. La ciudad era cruenta, era cruel. Y se vio en un momento, luego de meses, en una desesperación grande. Se había consumido todo lo que tenía, ya no tenía para pagar ni siquiera el alquiler. Y comienza en su desesperación a contemplar el suicidio. Pero volviendo en sí, dice, no, voy a escribirle a mi mamá. Y comienza a escribirle de vez en cuando a mamá. Y en la última de las cartas le dice, mamá, te tengo que decir la verdad, no aguanto más. Me equivoqué, tomé decisiones equivocadas, me gasté todo el dinero, acá la gente no es buena, acá la gente no es amable, acá se me aprovechan, me quisieron robar. Quiero volver, pero no sé si papá me va a recibir. Yo le lastimé, yo sé que le ofendí, yo sé que lo lastimé. La madre lloraba al leer la carta de su hijo. Podía sentir la agonía de su hijo. Podía sentir ese corazón arrepentido, quebrantado, como solo una madre puede sentirlo. El hombre entra a la casa después de haber trabajado en el campo y ve a su esposa llorando, con una carta apretada entre sus manos. Como puede, se la saca, porque ella no se la quería dar, y comienza a leer. Y este hombre duro, este hombre que había sido herido, que había sido lastimado, comienza a llorar como un chico. Entonces juntos escriben a su hijo. En eso que estaban escribiendo llega una carta, también de su hijo, que dice, mamá, ya no puedo esperar más. Con lo último que tuve compré un boleto del tren. Y voy a ir y va a pasar el tren por cerca de casa. Si papá me va a perdonar, que por favor pongas un pañuelo blanco, algo que yo sepa de que él me va a perdonar. Y entonces cuando el tren pase por el paso nivel, yo me voy a tirar del tren y voy a pedir perdón, voy a hacer lo necesario. Pero solo si él me perdona. Si no hay un pañuelo blanco en la puerta de casa,
yo voy a entender que Él no me quiere perdonar. Cuando estaba llegando, faltando 2 o 3 estaciones para llegar, el joven, preocupado de si el padre lo perdonaría o si no, no tenía tiempo para esperar la respuesta del padre. Comienza a ver que en el tren todos empiezan a moverse para un lado del vagón, pero no le presta importancia. Ya faltaban 2 o 3 estaciones para llegar al cruce de su casa. Pero la gente comienza cada vez a irse más para un lado del vagón y sale de sus pensamientos y se asoma. Y comienza a ver que todas las copas de los árboles estaban envueltas de sábanas blancas. Y hasta llegar hasta su hogar, sábanas blancas inundaban el recorrido de ese tren. El amor de ese padre, el perdón de ese padre, era tan grande que no alcanzaba con un pañuelo. Quería anunciarlos a todo el que quisiera ver de que él perdonaba a su hijo. Eso es exactamente lo que hizo Dios con Jesucristo. Está anunciando a todo aquel que quiera, está diciéndole a todo aquel que pueda oír de que hay salvación en Jesucristo y una salvación completa. Hay perdón en Jesucristo y un perdón completo. De que hay vida eterna y victoria sobre la muerte en Jesucristo. Y una victoria completa. Aquel que no quiera acercarse para recibir el perdón de Jesucristo, no es porque no pueda, no es porque Dios no sea claro. La pregunta es si, como aquel joven, tenés que decidir si vas a aceptar a Jesucristo como el único que puede darte salvación, como el único que puede darte perdón, como el único que puede darte victoria, o si vas a continuar en el tren de tu vida, pensando que podés solo, pensando de que hay otra manera, pensando de que hay otro atajo. En el único que podemos encontrar completa salvación, completo perdón y completa victoria es en el Señor Jesucristo. ¿Oramos? Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y te agradecemos porque lo que tú les has enseñado a través de Pablo en esta carta a los Colosenses es tan importante, es tan profundo, es tan valioso, que al día de hoy resuena en nuestros corazones. No podemos poner nuestra confianza en ningún rito. No podemos poner nuestra esperanza en nuestras obras. Y no podemos depender para victoria en nuestra carne. Necesitamos de ti. Entendemos de que solamente en ti hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entendemos de que solamente en ti hay perdón completo. Y de la manera que tú nos perdonas a nosotros, queremos perdonar a los demás. Y Señor, entendemos de que no puede haber victoria fuera de ti. Tú eres el gran vencedor. Tú eres el que nos hace a nosotros más que vencedores. Padre, que podamos tener una vida transformada, basada en las verdades de tu palabra. Que lo que otros digan, lo que otros piensan, lo que otros opinen, no sea un argumento en contra de tu palabra. Tú eres suficiente para nuestra salvación. Tu perdón es suficiente para nuestra alma. Y la victoria que tú nos das sobre la muerte, la victoria que tú nos das sobre el pecado, oh Señor, es más que suficiente para nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te pedimos que podamos disfrutar de esta transformación en nuestra manera de pensar, porque tú eres suficiente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.